Mi esposa me engañó con su abogado. Cuando inicié un negocio tras alejarlos, volvieron y usaron su cáncer como excusa para intentar destruirme. Hace varios años, hice un cambio importante en mi vida, mudándome del lugar que una vez llamé hogar. Un lugar que solía sentir como el paraíso. Es curioso cómo las cosas que aprecias pueden convertirse en fuentes de dolor. Dejé todo atrás, dirigiéndome a un pequeño pueblo en busca de un nuevo comienzo. No tenía un plan. Solo la necesidad de escapar de lo que mi vida se había convertido. Cuando llegué por primera vez, estaba completamente perdido. Simplemente vagando por calles desconocidas, preguntándome qué me depararía el futuro. Fue entonces cuando me topé con un pequeño y tranquilo bar que eventualmente se convertiría en mi lugar favorito. Por esa misma época, compré una gasolinera y un taller mecánico. Había estado a la venta durante mucho tiempo y el dueño prácticamente lo estaba regalando. El lugar estaba deteriorado, pero vi potencial. Se sentía como una oportunidad para empezar de nuevo. Pensé que si podía hacerlo funcionar, sería mi manera de reconstruirme. Puse mi corazón y mi alma en la renovación del lugar. Modernicé las bombas de gasolina, agregando la opción de pago en la bomba, lo que facilitó las cosas para los clientes. También amplié la tienda, convirtiéndola en una tienda de conveniencia de tamaño decente visible desde las bombas de gasolina. Estos cambios convirtieron el lugar en un punto de encuentro local, especialmente después de que el supermercado del pueblo cerraba cada noche. La gasolinera se convirtió en una operación 24/7. La tienda de conveniencia permanecía abierta las 24 horas y el taller mecánico estaba abierto durante la semana. Y yo me encargaba de proyectos especiales los sábados. No pasó mucho tiempo para que la comunidad comenzara a depender de mi tienda como su lugar de referencia para las necesidades nocturnas. En un pueblo pequeño como este, las noticias se difunden rápidamente. Antes de darme cuenta, la gasolinera siempre estaba ocupada, especialmente de 7 de la tarde a medianoche, cuando el supermercado local cerraba. Por la misma época, comencé a ofrecer alcohol en la tienda. No fue un éxito instantáneo, pero con el tiempo se convirtió en un flujo constante de ingresos. A la gente le gustaba la comodidad de comprar cerveza o vino mientras llenaban sus tanques. Y se convirtió en parte de la rutina de fin de semana del pueblo. Contratamos a un experto en merchandising que nos ayudó a mejorar la ubicación de los productos y aumentar las ventas, especialmente los fines de semana. Finalmente, tuvimos que contratar más personal solo para mantenernos al día con la demanda, especialmente de cosas como comida chatarra y cerveza los viernes y sábados por la noche. Hubo un sábado que destaca en particular. Había pasado la tarde reemplazando una columna de dirección en una camioneta vieja. Un trabajo en el que había estado trabajando durante meses. Encontrar la pieza correcta me había llevado una eternidad y terminé teniendo que fabricar algunas piezas a medida. La camioneta pertenecía a un hombre local cuya familia la había conducido desde la década de 1940. Estaba decidido a mantenerla funcionando, sin importar qué. Si fuera por él, creo que querría ser enterrado en esa camioneta. Después de terminar el trabajo, me dirigí al bar para tomar mi trago habitual del sábado por la noche. Pedí un whisky doble, un vaso de agua con hielo y una rodaja de limón. Era mi ritual semanal para relajarme después de un largo día en el taller. Entre las 4 de la tarde y las 7 de la tarde siempre era mi hora favorita para estar en el bar. Era una calma tranquila antes de que llegara la multitud. La mayoría de los clientes habituales cenaban con sus familias y el lugar no se llenaba hasta más tarde, cuando los peones agrícolas llegaban para desahogarse después de un largo día en el campo. Algunos de ellos incluso traían a sus novias o esposas para tomar una copa y bailar. Era una buena mezcla de gente y había llegado a conocer a muchos de ellos a lo largo de los años. En los 7 años que había estado viviendo en este pueblo, me había forjado una sólida reputación y había hecho muchos amigos. Era el tipo de lugar donde la gente se cuidaba mutuamente. Y si pasaba algo inusual, te enterabas por alguien en el bar antes que en cualquier otro lugar. Ese sábado se sentía como cualquier otro. Hasta que entraron. La mujer era la hermana gemela de mi exesposa. Y el joven que estaba con ella, el que una vez sentí como un hijo para mí, me trajo una avalancha de recuerdos que creía haber enterrado. Habían pasado años desde la última vez que lo vi. Y el niño se había convertido en un hombre joven. Se estaba pareciendo cada vez más a su padre biológico. Un hecho que removió viejas heridas que creía curadas. Verlo me recordó que la verdad siempre tiene una forma de salir a la superficie. Por mucho que intentes enterrarla,
No parecieron reconocerme. Lo cual fue un alivio. Mi cabello largo, mi barba tupida y el peso que había perdido desde que me fui hicieron que fuera más fácil pasar desapercibido. Le mostraron una foto mía al camarero y, después de una breve conversación, se fueron. Sentí una ola de alivio recorrerme. Contento de que mi apariencia me hubiera ayudado a fundirme con el fondo. Envié un mensaje de texto rápido a alguien en quien confiaba, informándole de la situación. Han vuelto. Estaré en casa cuando pueda. Aproximadamente media hora después, Tom, el camarero, se acercó y se sentó a mi mesa. ¿Qué querían?, pregunté, sospechando ya la respuesta. Estaban tratando de encontrarte, dijo Tom, con aspecto preocupado. Dijeron que alguien llamada Wille se está muriendo de cáncer y quiere reconciliarse antes de morir. Wille, mi ex esposa. Respiré hondo, tratando de procesar la noticia. ¿Dijeron algo más? Escucharon un rumor de que vivías aquí y vinieron a ver si era cierto, explicó Tom. Me mostraron una foto, pero no te reconocí por el nombre que usaron. ¿Conoces a estas personas? Asentí lentamente. La mujer es la hermana gemela de mi ex esposa. El joven es su hijo, al que hizo pasar por mío durante años. Tom me miró, tratando de leer mi expresión. ¿Crees que son sinceros sobre su enfermedad? Lo pensé por un momento. Probablemente estén diciendo parte de la verdad. Pero se están olvidando de algo importante. Esa familia está llena de secretos. Tom asintió, claramente sintiendo la complejidad de la situación. ¿Qué vas a hacer? Todavía no lo sé, admití. Pero ya pensaré en algo. Gracias por el aviso. Mientras Tom regresaba a la barra, sentí un peso muy pesado sobre mis hombros. Habían pasado casi 7 años desde que dejé atrás esa parte de mi vida y no tenía intención de volver. Cuando me fui, les dije que no regresaría durante al menos 7 años. Y se rieron de mí, pensando que estaba exagerando. Pero no estaba bromeando. Había terminado con todos ellos. En aquel entonces, no tenían idea de cuánto sabía. Pensaban que solo estaba enojado por una broma que me habían gastado. Pero la verdadera razón por la que me fui era mucho más seria. Unas semanas antes de salir por la puerta, descubrí que nuestro hijo menor no era mío. Mi ex esposa, Wille, había estado teniendo una aventura con su cuñado. Y el niño que había estado criando como mío durante años ni siquiera era mío. Esa revelación fue la gota que colmó el vaso. Destrozó todo lo que creía saber sobre mi vida. Para empeorar las cosas, Wille y su hermana gemela, Tammy, habían estado conspirando a mis espaldas durante años. Eran expertas en manipulación, haciendo que todo pareciera perfecto en la superficie mientras conspiraban y engañaban en segundo plano. Incluso había descubierto que habían contratado una póliza de seguro de vida sobre mí con un pago de $4 millones si moría en un accidente. Estaba viviendo con personas que tenían un incentivo financiero para que yo muriera. El día que me fui, no tenía ni idea de que ya estaba empacado y listo para irme. Había cargado mi camioneta con todo lo que quería llevarme de nuestra casa. Y me fui sin mirar atrás. No les dije a dónde iba y corté todos los lazos. Nunca me volvieron a ver y me aseguré de que no pudieran encontrarme. Para cuando se dieron cuenta de que hablaba en serio sobre irme, estaba en un estado diferente. Comenzando una nueva vida. Ahora, casi 7 años después, me habían rastreado y sabía que no debía creer que la enfermedad de Wille era la única razón por la que me estaban buscando. Siempre había algo más en la historia con esa familia. Sabía que sí me habían encontrado. No se trataba solo de hacer las paces. Terminé mi bebida y decidí que era hora de ir a casa. Salí por la puerta trasera, evitando la delantera en caso de que todavía estuvieran cerca. Atravesé el callejón detrás del bar y caminé unas cuadras hasta donde había estacionado mi camioneta. Cuando llegué a la puerta del lado del conductor y comencé a abrirla, escuché pasos detrás de mí. Un hombre salió de las sombras y me volví para mirarlo. Es difícil encontrarlo, señor Arthur, dijo. Mantuve mi expresión neutral. ¿Quién pregunta? Mi nombre es Peter Edwards, dijo, extendiendo una mano. Su hija mayor, Connie, es mi esposa. No me moví para estrecharle la mano. Connie es tu esposa. Eso podría ser algo bueno o malo, dependiendo de cuánto se parezca a su madre.
¿Qué quieres? Hay algunos asuntos sin resolver del pasado. Dijo Peter con cuidado. Cosas que deben abordarse. Si Will firmara los papeles del divorcio, todo estaría resuelto. Respondí con frialdad. Peter pareció sorprendido. ¿Papeles de divorcio? No tenía idea. Lo miré fijamente por un momento antes de tomar una decisión. Sígueme. Subimos a nuestros vehículos separados y lo llevé fuera de la ciudad, conduciendo aproximadamente 1 milla antes de girar por un camino largo y aislado. Me detuve frente a una pequeña granja no lejos de donde vivía. No era mi verdadero hogar, sino un lugar que guardaba para situaciones como esta. Una casa segura, por así decirlo. Abrí la puerta y llevé a Peter adentro, dirigiéndolo a la oficina donde guardaba todos los documentos legales relacionados con mi divorcio. Tengo todo lo que necesitas aquí, dije, sacando un archivo grueso y entregándoselo. Estos son los papeles del divorcio. He estado tratando de finalizarlo durante años, pero Will se niega a firmar. Peter hojeó el archivo, frunciendo el ceño mientras leía. No sabía nada de esto. Eso es porque Will y su hermana son expertas en guardar secretos, dije. Han pasado años manipulando a todos a su alrededor, incluidos sus propios hijos. Mientras Peter seguía leyendo, aproveché la oportunidad para estudiarlo. Era un hombre bien arreglado de unos 25 años, con rasgos afilados y un comportamiento seguro. Parecía inteligente y educado, pero aún no estaba seguro de si podía confiar en él. Por lo que sabía, era solo otro peón en el juego de Will y Tammy. ¿Crees que Connie sabe la verdad sobre algo de esto?, preguntó Peter después de una larga pausa. Eso es algo que tendrás que averiguar por tu cuenta, respondí. Pero tengo una pregunta para ti. ¿Realmente crees que Will se está muriendo de cáncer? ¿O es solo otra de sus mentiras? Peter levantó la vista del archivo, con la cara enojada. ¿Quién te dijo que se estaba muriendo? Tammy y su hijo estuvieron en la ciudad hoy, expliqué. Preguntaban por mí. Y esa es la historia que le contaron al camarero. Peter se pasó una mano por el cabello, con aspecto preocupado. Will no se está muriendo de cáncer. Vive con el abogado que la representó en el divorcio. Están esperando su segundo hijo juntos. Sentí una oleada de ira. Entonces, era mentira. Peter asintió. Me pidió que te encontrara para que pudiera iniciar el proceso de divorcio. Afirma que es porque quiere volver a casarse. Entonces, ¿por qué no ha firmado los papeles todos estos años?, pregunté. Peter miró el archivo, claramente tratando de reconstruir lo que estaba pasando. No lo sé. Nada de esto tiene sentido. Cuanto más hablábamos, más claro se hacía que Peter no era plenamente consciente del alcance del engaño que lo rodeaba. Will y Tammy habían estado mintiendo a todo el mundo. Y ahora la verdad finalmente estaba empezando a desentrañarse. La única pregunta era si era demasiado tarde para detener lo que habían planeado. A medida que avanzaba la noche, Peter y yo discutimos la situación con más detalle. Se hizo evidente que las gemelas lo habían estado manipulando, tal como habían manipulado a todos los demás. Le advertí que esto estaba lejos de terminar. Si Will y Tammy me habían rastreado, no iban a parar hasta conseguir lo que querían. Cuando Peter finalmente se fue, sentí una sensación de inquietud en mi estómago. El pasado me estaba alcanzando y no estaba seguro de cuánto tiempo más podría seguir huyendo de él. Después de que Peter se fue, cerré la puerta con llave y me senté en mi oficina, tratando de procesar todo. Will no se estaba muriendo, ni mucho menos. Todavía vivía con el hombre que alguna vez había sido su abogado de divorcio. Y ahora estaban esperando otro hijo juntos. La mentira sobre su cáncer había sido una jugada calculada, una diseñada para llegar a mí. La idea de hasta dónde estaban dispuestos a llegar me hizo hervir la sangre. Me recliné en mi silla y encendí un cigarrillo, inhalando profundamente. Mi mente estaba acelerada, pensando en las posibilidades. Estaba claro que Will y Tammy no iban a parar hasta conseguir lo que querían. Habían intentado manipularme antes, usando todos los trucos del libro para salirse con la suya. Pero esta vez era diferente. Esta vez no iba a seguirles el juego. Apagué mi cigarrillo y me levanté, paseando por la pequeña habitación. Necesitaba pensar. Idear un plan.
No podía simplemente sentarme aquí y esperar a que hicieran su próximo movimiento. Sabía que eran capaces de cualquier cosa. Y eso incluía poner mi vida en peligro. El recuerdo de esa póliza de seguro de vida que habían contratado sobre mí hace tantos años brilló en mi mente. $4 millones por muerte accidental. No era coincidencia que la póliza aún existiera. Willie y Tammy habían estado planeando algo desde el principio. Y finalmente estaba empezando a ver el panorama completo. Cuanto más lo pensaba, más seguro estaba. Estaban tratando de atraerme de vuelta. De llevarme a una situación en la que pudieran controlar el resultado. Me querían muerto. Y habían estado preparando esto durante años. Primero, intentaron destruirme emocionalmente. Manipulándome para que pensara que era el padre de un niño que no era mío. Cuando eso no funcionó, intentaron arruinarme financieramente. Ahora, lo estaban llevando un paso más allá. No iba a dejar que ganaran. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Todavía sintiendo el peso de la situación presionándome. Tenía que tomar una decisión, o permanecía oculto. Mantenía la cabeza baja y esperaba que no vinieran tras de mí. O los enfrentaba de frente y ponía fin a esto de una vez por todas. Elegí lo último. Era hora de confrontar mi pasado. De tomar el control de la situación antes de que se saliera de control. Pero no podía hacerlo solo. Necesitaba ayuda. Y la única persona en la que podía confiar era Josie. Josie había sido una roca para mí a lo largo de los años. Era la tía de Willie. Una anciana que había visto más traiciones y manipulaciones de las que le correspondían en su vida. Pero era diferente del resto de la familia. Josie siempre había sido directa. Negándose a involucrarse en las dinámicas tóxicas que parecían definir la vida de Willie y Tammy. Me había advertido hacía años sobre sus maquinaciones. Instándome a irme antes de que fuera demasiado tarde. Debería haberla escuchado entonces. Pero no lo hice. Ahora. Necesitaba su sabiduría más que nunca. Cogí el teléfono y marqué su número. Mis manos temblando ligeramente mientras esperaba que contestara. ¿Hola? Llegó la voz ronca de Josie al otro lado. Josie. Soy Art. Dije. Aliviado al escuchar su tono familiar. Art. Ha pasado tiempo. Respondió. Su voz iluminándose. Empezaba a pensar que te habías olvidado de mí. Nunca podría olvidarte. Josie. Dije. Necesito tu ayuda. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Josie siempre había sido astuta. Capaz de captar las cosas rápidamente. Podía sentir que algo andaba mal. Dime qué pasa. Dijo. Le informé de todo lo que había sucedido en los últimos días, la llegada de Tammy y el joven. La mentira sobre el cáncer de Willie. La conversación con Peter. Podía oír la respiración de Josie volverse más pesada mientras hablaba. Su frustración con sus sobrinas era evidente. Están tramando algo. Josie. Dije. Y no sé cuál es su objetivo final. Pero sé que me involucra a mí. Josie suspiró profundamente. Esas dos han sido un problema desde que eran niñas. Murmuró. Debería haber puesto fin a sus tonterías hace años. Lo intentaste. Dije. Pero nadie podría haber visto venir esto. Sabía que eran capaces de maquinar. Pero esto está en un nivel completamente diferente. Tienes razón en estar preocupado. Art. Dijo Josie. No se detendrán hasta que consigan lo que quieren. Y si lo que dices sobre la póliza de seguro es cierto, podrías estar en peligro real. Necesito tu ayuda para averiguar cuál es su próximo movimiento. Dije. Las conoces mejor que nadie. ¿Qué crees que están planeando? Josie guardó silencio por un momento y pude oír las ruedas girar en su mente. Van a intentar forzarte a una situación en la que puedan hacer que parezca un accidente. Dijo finalmente. Esa póliza de seguro es la clave. Si terminas muerto, cobrarán millones. Pero no pueden simplemente matarte directamente. Tiene que parecer un accidente. Algo que no levante sospechas. Asentí. Aunque ella no podía verme. Eso es lo que yo también estaba pensando. Intentarán atraerte de vuelta. Hacer que parezca que quieren reconciliarse. Continuó Josie. Pero una vez que estés allí, prepararán el escenario perfecto para un accidente. Tienes que tener cuidado. Art. No dejes que te arrinconen. No lo haré.
Prometí. Pero necesito algo más que precaución. Necesito saber qué están planeando antes de que puedan ponerlo en práctica. Veré qué puedo averiguar. Dijo Yousi. Todavía tengo algunos contactos en la ciudad que podrían darme alguna información. Y mantendré la oreja pegada al suelo por si acaso hay algo que pueda darnos una ventaja. Gracias. Yousi. Dije. Sintiendo una sensación de alivio por primera vez en días. No me des las gracias todavía. Respondió. Tenemos un largo camino por delante. Pero si alguien puede vencer a esas dos en su propio juego. Eres tú. Nos despedimos y colgué el teléfono. Sintiendo una renovada determinación. Yousi tenía razón. Tenía que estar un paso por delante de Will y Tammy. Y la única forma de hacerlo era anticipándome a sus movimientos antes de que los hicieran. Durante los días siguientes. Mantuve un perfil bajo. Me mantuve fuera de la vista. Evitando los lugares que frecuentaba normalmente. Y me aseguré de llevar el teléfono conmigo en todo momento en caso de que Yousi llamara con nueva información. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que Will y Tammy hicieran su próximo movimiento. Y necesitaba estar preparado. Entonces. Una noche. Recibí una llamada de Yousi. Tengo algunas noticias. Dijo. Con voz tensa. ¿Qué averiguaste? Pregunté. Con el corazón latiendo con fuerza. Es peor de lo que pensábamos. Respondió Yousi. Will no solo busca el dinero del seguro. Tiene algo más planeado. Se me encogió el estómago. ¿Qué es? Ha estado hablando con algunas personas de la ciudad. Tratando de ponerlas de su lado. Explicó Yousi. Les está diciendo que las abandonaste a ella y a los niños. Que les has estado ocultando dinero todos estos años. Está tratando de poner a todo el pueblo en tu contra. Apreté el puño. Sintiendo la ira crecer dentro de mí. Está tratando de arruinarme. Te está pintando como el villano. Dijo Yousi. Va a hacer que parezca que todo fue culpa tuya. Que la dejaste en la estacada. Te llevaste todo el dinero y desapareciste sin decir una palabra. Y cuando tenga suficientes personas que crean su historia, pondrá en marcha su plan. ¿Cuál es su plan? Pregunté. Con la voz tensa. Yousi dudó antes de responder. Va a escenificar tu muerte. Va a hacer que parezca que volviste para reconciliarte. Pero las cosas salieron mal y terminaste muerto. Lo hará parecer un accidente. Tal como sospechábamos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo va a hacerlo? Todavía no sé los detalles. Admitió Yousi. Pero ha estado hablando con algunos personajes sombríos. Gente que sabe cómo hacer que las cosas sucedan. Ellos serán los que lleven a cabo el plan. Todo lo que Will tiene que hacer es llevarte al lugar correcto en el momento correcto. Me senté. Sintiendo el peso de la situación presionándome. Esto era más grande de lo que pensaba. Tienes que tener cuidado. Advirtió Yousi. Si vuelves. Estás entrando directamente en una trampa. Lo sé. Dije. Pero no puedo simplemente sentarme aquí y no hacer nada. Tengo que detenerlas. No estás solo en esto. Dijo Yousi con firmeza. Tengo gente vigilándola y haré todo lo que pueda para ayudarte. Pero tienes que ser inteligente al respecto. No dejes que tu ira nuble tu juicio. Respiré hondo. Tratando de calmarme. Tendré cuidado. Bien. Dijo Yousi. Porque la próxima vez que veas a Will, podría ser la última. La gravedad de sus palabras me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me había estado preparando para esta confrontación durante años. Pero ahora que finalmente estaba sucediendo, se sentía más real que nunca. Will no solo buscaba dinero, me quería muerto y estaba dispuesta a hacer todo lo posible para que sucediera. Después de colgar con Yousi, pasé las siguientes horas repasando mis opciones. Sabía que si no actuaba pronto, Will y Tammy llevarían a cabo su plan. Y podría no sobrevivir. Tenía que hacer un movimiento. Pero tenía que ser inteligente al respecto. No podía simplemente entrar en su trampa. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que la única forma de vencerlas era cambiar las tornas. Si querían que entrara en su trampa, lo haría. Pero en mis propios términos. Pasé los siguientes días sentando las bases para mi plan.
Me puse en contacto con algunos amigos de confianza. Personas en las que sabía que podía confiar. E hice arreglos para cuando llegara el momento. No le conté a nadie todos los detalles de lo que estaba planeando. Pero sabían lo suficiente como para estar listos cuando llegara el momento. Entonces. Esperé. No pasó mucho tiempo para que Wiley hiciera su próximo movimiento. Una mañana. Recibí un mensaje de ella, una invitación para reunirnos. Afirmó que quería hablar. Aclarar las cosas y dejar todo atrás. Dijo que estaba lista para firmar los papeles del divorcio y quería reunirse en persona para finalizar todo. Era exactamente lo que había estado esperando. Respondí a su mensaje. Aceptando la reunión. Acordamos una hora y un lugar. Y tan pronto como se confirmaron los detalles, puse en marcha el resto de mi plan. La reunión se fijó para un lugar apartado a las afueras de la ciudad. Un lugar donde pudiéramos hablar en privado. Sabía que era una trampa. Pero no tenía intención de seguir sus reglas. Llegué temprano. Estacioné mi camioneta fuera de la vista y me dirigí al lugar de encuentro a pie. Encontré un buen punto de vista donde podía observar el área sin ser visto. Y me acomodé para esperar. Efectivamente. No pasó mucho tiempo antes de que viera movimiento. Wiley llegó primero. Con el rostro con una máscara de determinación. La seguía Tammy. Que claramente estaba allí como respaldo. Pero no estaban solas. Una tercera figura emergió de las sombras. Un hombre que no reconocí. Parecía duro. Del tipo que sabía cómo pelear. Esto era todo. La trampa estaba puesta. Pero no iba a entrar a ciegas. Desde mi punto de vista. Observé cómo esperaban. Claramente esperando que yo apareciera. Podía ver la tensión en la postura de Wiley. La forma en que miraba nerviosamente a su alrededor. Sabía que esto era peligroso. Pero estaba desesperada. Esperé unos minutos más. Asegurándome de que estuvieran totalmente comprometidas con el plan antes de hacer mi movimiento. Salí de mi escondite. Asegurándome de que me vieran mientras me acercaba. Los ojos de Wiley se abrieron con sorpresa cuando me vio. Pero rápidamente lo enmascaró con una sonrisa. Llegaste. Te dije que lo haría. Dije. Manteniendo mi voz neutral. Gracias por venir. Dijo. Dando un paso adelante. Sé que hemos tenido nuestras diferencias. Pero realmente creo que podemos resolver esto. ¿De eso se trata esto? Pregunté. Mirando a Tammy y al hombre que estaba detrás de ella. Wiley dudó. Mirando a su hermana. Por supuesto. Solo quiero dejar atrás el pasado. Podía ver la mentira escrita en toda su cara. Pero seguí el juego. Entonces hablemos. Nos quedamos allí por un momento. La tensión espesa en el aire. Podía sentir el peso de lo que estaba a punto de suceder presionándome. Pero me mantuve tranquilo. Tenía la ventaja. Incluso si ellas no lo sabían todavía. ¿Qué hace él aquí? Pregunté. Señalando con la cabeza al hombre que estaba junto a Tammy. La sonrisa de Wiley flaqueó. Él es solo un amigo. Está aquí para asegurarse de que todo salga bien. Levanté una ceja. Haciéndole saber que no creía ni una palabra. Claro. Hubo una larga pausa y pude sentir que la tensión aumentaba. Este era el momento que habían estado esperando. Estaban a punto de activar la trampa. Pero no eran las únicas con un plan. Justo cuando el hombre dio un paso adelante. Buscando algo en su chaqueta. Un coche se detuvo detrás de ellas. Con los faros cortando la oscuridad. Las puertas se abrieron y dos figuras salieron, mi respaldo. Wiley y Tammy se congelaron. Con los ojos muy abiertos por la sorpresa. No pensaste que vendría solo. ¿Verdad? Pregunté. Con voz fría. La cara de Wiley palideció al darse cuenta de que las tornas habían cambiado. Su comportamiento confiado se derrumbó. Y los ojos de Tammy iban y venían entre mí y las dos figuras que salían del coche detrás de ellas. El hombre que habían traído como su músculo se puso rígido. Dándose cuenta claramente de que estaba superado en número. Ya no era una trampa para mí, se había convertido en una trampa para ellas. ¿De verdad pensaste que entraría en esto solo? Dije. Con voz fría y firme. Me has subestimado antes. Pero esta vez. Vine preparado. Wiley miró nerviosamente al hombre a su lado. Como si en silencio le suplicara que hiciera un movimiento. Pero él no lo hizo.
La situación había cambiado demasiado rápido y no estaba dispuesto a apostar en una pelea que ya no estaba a su favor. No iba a arriesgarse. No con dos hombres que claramente sabían cómo manejarse parados allí, observando cada uno de sus movimientos. Tammy. Siempre más rápida para hablar que Guile. Finalmente encontró su voz. ¿Qué demonios es esto? Ar. ¿Nos tendiste una trampa? Ese escupió, tratando de recuperar la compostura. No le tendí una trampa a nadie. Respondí con calma, manteniendo mis ojos fijos en los suyos. Lo hicisteis vosotras mismas. ¿Crees que no sabía que esto era una trampa en el momento en que enviaste ese mensaje? Sabía que teníais algo planeado. Los ojos de Guile brillaron de ira. Pero se mantuvo callada. Siempre fue la más calculadora de las dos. Y podía verla tratando de encontrar una salida a este lío. Pero no la había. No esta vez. Los dos hombres que había traído conmigo. Viejos amigos que sabían cómo lidiar con situaciones como esta. Estaban a pocos pasos detrás de Guile y Tammy. Dejando claro que cualquier movimiento repentino no terminaría bien para ellas. El hombre que Guile había traído parecía aún más incómodo. Dándose cuenta de que lo que le hubieran prometido no valía la pena lo que estaba a punto de pasar. Todavía podéis alejaros de esto. Dije. Con voz baja y firme. Pero aquí termina. No más mentiras. No más manipulación. Y no más intentos de eliminarme. Esta es vuestra última oportunidad. Los labios de Guile temblaron. Y por un momento. Pensé que podría derrumbarse. Pero entonces. Con una respiración profunda. Se enderezó y trató de recuperar la compostura. ¿Crees que esto cambia algo? Siseó. ¿Crees que solo porque trajiste refuerzos? ¿Hemos terminado? Creo. Dije. Acercándome. Que se os han acabado los movimientos. Lo que sea que pensarais que iba a pasar aquí esta noche. No va a pasar. Tammy se burló. Cruzando los brazos sobre el pecho. Siempre has pensado que eras más listo que nosotras. Ar. Pero no tienes ni idea de lo que se avecina. La miré fijamente. Sin pestañear. Ilumíname. Por un momento. Hubo silencio. El aire nocturno estaba cargado de tensión. Y podía ver la mente de Guile corriendo. Buscando una salida. Pero no había escapatoria. No esta vez. Entonces. Detrás de mí. Habló uno de mis amigos. Deberías escucharlo. Guile. Se acabó. Sea cual sea el plan que tuvierais. Ahora está muerto. Guile volvió su mirada hacia él. Con la ira brillando en sus ojos. No sabes nada de nosotras. Espetó. Sé lo suficiente. Respondió él. Con voz tranquila y uniforme. Y sé que habéis estado jugando con fuego durante mucho tiempo. Pero ahora es el momento de apagarlo. Tammy dio un paso adelante. Con los ojos fijos en los míos. ¿De verdad crees que puedes alejarte de esto? Ar. ¿Después de todo lo que hemos pasado? ¿Después de todos estos años? Sí. Dije simplemente. Porque no tengo nada que perder. Esa era la verdad. Me habían quitado casi todo a lo largo de los años, mi familia. Mi tranquilidad y casi mi vida. Pero de lo que no se dieron cuenta fue de que al hacer eso, también me habían liberado. Ya no estaba atado por el miedo a perder lo que tenía. Porque ya me lo habían quitado. Ahora. Estaba luchando sin nada que proteger excepto mi propia supervivencia. Y eso me hacía más peligroso de lo que jamás podrían imaginar. Siempre has estado celosa. Tammy. Dije. Con la voz endureciéndose. Siempre tratando de socavarme. Tratando de tomar lo que construí. No podías soportar que yo hiciera algo de mí mismo mientras estabas atrapada en la sombra de Guile. Tammy se estremeció ante mis palabras. Pero no se echó atrás. Nunca te mereciste nada de eso. Gritó. Eres un fraude. Ar. Siempre lo has sido. Y Guile y yo lo vimos. Por eso hicimos lo que hicimos. Nunca fuiste digno de nada de eso. ¿Digno? Reí amargamente. Vosotras dos sois las últimas personas en hablar de valía. Todo lo que habéis hecho se ha basado en mentiras y manipulación. No podéis soportar ver a nadie más tener éxito porque estáis demasiado ocupadas destrozándoos mutuamente desde dentro. El rostro de Guile se torció de ira. Somos familia.
Ar. No puedes alejarte de la familia. Ahí es donde te equivocas. Dije. Me alejé de ti hace años y no he mirado atrás. Esto es solo el último clavo en el ataúd. Willie apretó la mandíbula y pude ver que luchaba por mantener el control. Tammy. Por otro lado. Parecía lista para explotar. Pero antes de que pudiera decir algo más. Levanté la mano. Esto termina esta noche. Dije. Con voz baja y firme. Os vais o enfrentáis las consecuencias. No me importa cuál. Durante un largo momento. Nadie se movió. El aire estaba cargado de tensión. Y podía ver las ruedas girando en la mente de Willie mientras trataba de averiguar su próximo movimiento. Pero no había próximo movimiento. No esta vez. Finalmente. Willie asintió. Con una expresión fría y calculadora. Está bien. Dijo. Nos iremos. Pero esto no ha terminado. Ar. Ni mucho menos. No respondí. Simplemente observé cómo se daba la vuelta e indicaba a Tammy y al hombre que habían traído que la siguieran. Los tres caminaron de regreso a su coche. Y yo me quedé donde estaba. Viéndolos alejarse en la noche. Tan pronto como estuvieron fuera de la vista. Dejé escapar un largo suspiro. La tensión en mi cuerpo se disipó lentamente. Uno de mis amigos me puso una mano en el hombro. Hiciste lo correcto. Asentí. Aunque no estaba del todo seguro de creerle. Tal vez. Pero mientras estaba allí parado viendo las luces traseras del coche de Willie desaparecer en la distancia. Sabía que esto estaba lejos de terminar. Willie y Tammy podrían haberse ido esta noche. Pero no habían terminado conmigo. Nunca lo harían. No mientras creyeran que quedaba algo que tomar. La pregunta era: ¿hasta dónde estaban dispuestas a llegar? ¿Y estaba preparado para lo que vendría después? Los días que siguieron estuvieron llenos de una extraña sensación de calma. Mantuve la guardia alta. Sabiendo que Willie y Tammy harían su próximo movimiento eventualmente. Pero por ahora. Parecía que estaban manteniendo un perfil bajo. Tal vez se estaban reagrupando. O tal vez estaban planeando algo más grande. De cualquier manera. Sabía que no debía bajar la guardia. Pasé la mayor parte del tiempo trabajando en el garaje. Manteniéndome ocupado y tratando de no pensar en lo que había pasado esa noche. Pero no importaba cuánto lo intentara. La idea del próximo movimiento de Willie y Tammy persistía en el fondo de mi mente. No podía quitarme la sensación de que estaban planeando algo peor que cualquier cosa que hubieran hecho antes. Unas semanas más tarde. Recibí una llamada de Josie. Ella había estado vigilando las cosas desde su lado. Y yo había estado comunicándome con ella regularmente para asegurarme de que estuviera a salvo. Confiaba en Josie más que en nadie. ¿Y si había alguien que pudiera vigilar a Willie y Tammy sin ser atrapado? Era ella. Art, tenemos que hablar. Dijo Josie. Con urgencia en la voz. ¿Qué está pasando? Pregunté inmediatamente. Al límite. He estado escuchando algunas cosas. Respondió Josie. Cosas sobre Willie y Tammy. Han estado hablando con gente de la ciudad, gente que no te quiere bien. Apreté los dientes. ¿Qué están tramando ahora? No son solo ellas. Dijo Josie. Hay alguien más involucrado. Alguien con dinero y poder. Eso me llamó la atención. ¿Quién? Todavía no lo sé. Admitió Josie. Pero he oído rumores. Están trabajando con alguien que tiene los recursos para ayudarles a derribarte. Sea lo que sea que estén planeando. Es grande. Apreté el teléfono con más fuerza. Con la mente acelerada. ¿Qué quieres decir con grande? Quiero decir. Ya no están tratando de arruinarte. Dijo Josie. Están tratando de destruirte por completo. El peso de sus palabras se posó sobre mí como una nube oscura. Sabía que Willie y Tammy eran peligrosas. Pero esto era otra cosa. Esto era más grande de lo que había imaginado. ¿Sabes qué están planeando? Pregunté. Con la voz tensa. Todavía no. Dijo Josie. Pero estoy trabajando en ello. Solo quería avisarte. Ten cuidado. Ar. Sea lo que estén haciendo. No va a ser bueno. Lo haré. Prometí. Gracias por la advertencia. Josie. Mantente a salvo. Tú también. Dijo antes de colgar.
Me quedé sentado allí mucho tiempo después de que terminara la llamada, tratando de entender lo que Yousi me había dicho. Willie y Tammy siempre habían sido manipuladoras. Siempre jugando. Pero ahora parecía que habían llevado las cosas a un nuevo nivel. No solo estaban tratando de lastimarme, estaban tratando de destruirme. Y habían encontrado a alguien que les ayudara a hacerlo. No sabía quién era este nuevo jugador. Pero tenía la sensación de que era alguien con poder real. Alguien que podía hacer de mi vida un infierno si quería. Y si Willie y Tammy habían encontrado una manera de trabajar con él. Estaba en serios problemas. Necesitaba averiguar quién era esta persona. Y rápido. Si no lo hacía. Sabía que Willie y Tammy tendrían éxito en su plan. Y no iba a dejar que eso sucediera. Los días siguientes fueron un borrón. Apenas dormí. Mi mente corría con posibilidades. Pasé horas hablando por teléfono con viejos contactos. Tratando de desenterrar cualquier información que pudiera sobre quién podría estar trabajando con Willie y Tammy. Pero nadie parecía saber nada. Era como si esta persona fuera un fantasma. Moviéndose en las sombras y moviendo los hilos detrás de escena. Entonces. Una noche. Recibí una llamada de Peter. Creo que sé quién está detrás de todo esto. Dijo. Con voz baja y tensa. ¿Quién? Pregunté. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Hay un hombre de negocios en la ciudad. Explicó Peter. Un promotor inmobiliario llamado Víctor Carlyle. Tiene sus manos en todo, negocios inmobiliarios. Construcción. Lo que sea. Pero también tiene fama de ser despiadado. Si quiere algo. Lo consigue. Sin importar a quién tenga que pisar para llegar allí. ¿Y crees que está trabajando con Willie y Tammy? Pregunté. Con el estómago encogido. No lo creo. Dijo Peter con gravedad. Lo sé. He estado investigando y descubrí que Carlyle ha estado canalizando dinero a una compañía fantasma que Willie y Tammy establecieron hace unos meses. Todo está bajo el radar. Pero el dinero está ahí. Cerré los ojos. Tratando de procesar lo que Peter me estaba diciendo. Víctor Carlyle. Había escuchado el nombre antes, un hombre con mucho dinero y mucho poder. Si él estaba involucrado. Las cosas estaban a punto de empeorar mucho. ¿Qué hacemos? Pregunté. Con la voz tensa por la frustración. Contraatacamos. Dijo Peter con firmeza. Tenemos que golpearlos donde les duele. Exponer lo que han estado haciendo y asegurarnos de que Carlyle caiga con ellos. Asentí. Aunque Peter no podía verme. Está bien. Averigüemos esto. La conversación con Peter me dejó más inquieto que nunca. Willie y Tammy siempre habían sido peligrosas. Pero ahora. Con alguien como Víctor Carlyle respaldándolas. Se habían convertido en una amenaza real. Necesitaba detenerlas antes de que pudieran poner en marcha su plan. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas telefónicas. Reuniones y recopilación de información. Peter trabajó incansablemente para rastrear cada pista. Mientras yo me mantenía en un segundo plano. Tratando de estar un paso por delante de Willie y Tammy. Sabíamos que estaban planeando algo. Pero no sabíamos qué. Entonces. Una tarde. Peter llamó con la noticia que había estado temiendo. Planean quitártelo todo. Dijo. Con voz sombría. Tu negocio. Tus activos. Todo. Tienen a Carlyle respaldándolas y van a usar sus conexiones para quitarte la alfombra de debajo. Apreté los dientes. Sintiendo la ira crecer dentro de mí. ¿Cómo? Han estado comprando propiedades lentamente por la ciudad. Explicó Peter. Y ahora van a por tu garaje. Ya han comenzado el papeleo. Si no haces algo pronto. Te lo van a quitar. Sentí como si me hubieran sacado el suelo de debajo de los pies. El garaje era mi sustento. Lo único que me quedaba. Y ahora estaban tratando de quitármelo. ¿Qué hacemos? Pregunté. Con la voz tensa. Contraatacamos. Dijo Peter con firmeza. Tenemos que golpearlos donde les duele. Exponer lo que han estado haciendo y asegurarnos de que Carlyle caiga con ellos. Asentí. Sintiendo una renovada determinación. No iba a dejar que me quitaran todo. No sin luchar. Los días posteriores a mi conversación con Peter fueron tensos. El peso de la situación era pesado. Y cada momento se sentía como si estuviera caminando por un campo minado.
Wille. Tammy. Y ahora Carlyle. Todos estaban apretando su control. ¿Y si no hacía mi movimiento pronto? Me lo quitarían todo. No podía dejar que eso sucediera. El taller era más que un simple negocio, era mi salvavidas. Lo único en lo que había puesto mi corazón desde que dejé atrás el pasado. Perderlo no era una opción. Peter y yo pasamos los siguientes días ideando una estrategia. La clave era exponerlos. Sacar a la luz todo lo que habían hecho. Carlyle podía tener poder y dinero. Pero incluso hombres como él no podían escapar de las consecuencias de los tratos ilegales. ¿Y si podíamos vincularlo directamente con los planes de Wille y Tammy? Sería suficiente para derribar toda la operación. El desafío era averiguar cómo obtener las pruebas. Peter ya había descubierto algunas transacciones financieras sospechosas entre Carlyle y la empresa fantasma que Wille y Tammy habían creado. Pero no era suficiente. Necesitábamos algo sólido. Algo que los conectara con un crimen absoluto. Necesitamos algo que se pegue. Había dicho Peter durante una de nuestras reuniones. Algo que demuestre que la participación de Carlyle va más allá de simplemente canalizar dinero. Pero encontrar esa prueba era más fácil decirlo que hacerlo. Carlyle era inteligente. Cuidadoso. Mantenía las manos limpias mientras dejaba que otros hicieran el trabajo sucio. Así es como operaba la gente como él. Pero yo estaba decidido. No iba a dejar que Wille y Tammy se salieran con la suya sin pagar por lo que habían hecho. A medida que pasaban los días, me volví cada vez más paranoico. Sabiendo que el tiempo se acababa. No quería presentarme en el taller una mañana para encontrarlo tapiado con un aviso que me dijera que me lo habían vendido a mis espaldas. Había trabajado demasiado duro para eso. Una noche. Mientras estaba sentado en la cocina mirando el teléfono y esperando la última actualización de Peter. Escuché un suave golpe en la puerta. Me tensé de inmediato. Era tarde y no esperaba a nadie. Quienquiera que estuviera ahí fuera no era un amigo que pasaba por una visita casual. Me levanté en silencio. Agarré la pistola que guardaba en un cajón junto a la puerta y me acerqué lentamente. Fuera quien fuese. No hacía más ruido. Solo ese golpe. Y luego silencio. Miré por la mirilla. Con el corazón acelerado. Allí de pie había alguien a quien no había visto en mucho tiempo. Era Connie. Abrí la puerta lo suficiente para ver su rostro con claridad. Sus ojos estaban llenos de dudas y ansiedad. Muy lejos de la joven segura que había conocido una vez. Tenía algo en las manos y me llevó un momento darme cuenta de que era una carpeta. Gruesa. Llena de papeles. Papá. Dijo en voz baja. ¿Puedo entrar? Dudé por un momento. Luego abrí la puerta más y me hice a un lado. Permitiéndole entrar. Miró a su alrededor con nerviosismo. Como si esperara que alguien saltara sobre ella. Me di cuenta de que lo que sea que la hubiera traído aquí no era algo pequeño. Cerré la puerta detrás de ella y me volví para mirarla. Tratando de mantener mi voz firme. Connie. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué está pasando? Colocó la carpeta sobre la mesa y respiró hondo antes de hablar. Encontré algo sobre mamá y la tía Tammy. Su voz temblaba ligeramente. Y pude ver el peso de lo que sea que hubiera descubierto presionándola. Le hice un gesto para que se sentara. Y ambos nos sentamos a la mesa de la cocina. Miré la carpeta con recelo. Sabiendo ya que lo que hubiera dentro lo cambiaría todo. ¿Qué es? Pregunté. Con mi voz apenas por encima de un susurro. Connie empujó la carpeta hacia mí. Es una prueba. Papá. Prueba de todo. Abrí la carpeta lentamente. Mis ojos escaneando los documentos que contenía. Había estados financieros. Correos electrónicos y registros de conversaciones. Todo apuntaba a una cosa, un esfuerzo coordinado entre Wille, Tammy y Víctor Carlyle para apoderarse de mi negocio. Agotar mis activos y destruir mi reputación. Y lo que es peor. Había más. Mucho más. La carpeta contenía evidencia de la participación de Carlyle en actividades criminales que iban mucho más allá de lo que había imaginado. No solo estaba lavando dinero a través de la compañía fantasma de Wille y Tammy, estaba dirigiendo una operación masiva de fraude. Utilizando negocios locales para canalizar fondos ilegales para tratos más grandes. ¿Cómo conseguiste esto? Pregunté. Con la voz temblorosa mientras revisaba los papeles. El rostro de Connie estaba pálido. Peter. Él no me lo contó todo. Pero dijo que teníamos que actuar rápido. Ha estado reuniendo esto durante semanas.
La miré. Con la mente acelerada. Esto era todo. Esto era lo que necesitábamos para derribarlos a todos. Pero con este tipo de información. Había riesgos. Carlyle no caería en silencio. Era demasiado poderoso. Demasiado conectado. ¿Alguien más sabe que tienes esto? Pregunté. Con el corazón latiendo con fuerza. Connie negó con la cabeza. No. Peter dijo que teníamos que tener cuidado. Si descubren que tenemos esto, podría ser peligroso. No se equivocaba. Con este tipo de pruebas. Estábamos sentados sobre una bomba de relojería. Un movimiento en falso y la gente de Carlyle estaría encima de nosotros. Pero sin él. No teníamos nada. Era un juego peligroso y nos acababan de dar la mano ganadora. Pero solo si la jugábamos bien. Cerré la carpeta y respiré hondo. Tratando de calmarme. Connie. Necesito que me escuches. Tienes que mantenerte al margen de esto a partir de ahora. Es demasiado peligroso. Peter y yo nos encargaremos del resto. Ella negó con la cabeza. Con lágrimas en los ojos. Papá. Yo también estoy en esto. Me han estado mintiendo toda mi vida. No puedo simplemente alejarme ahora. Extendí la mano y tomé la suya. Tratando de mantener mi voz firme. Lo sé. Pero esto ya no se trata solo de mentiras. Se trata de supervivencia. Si Carlyle descubre que tenemos esto, no dudará en venir tras nosotros. Tienes que confiar en mí. Deja que Peter y yo nos encarguemos de esto a partir de ahora. Connie me miró por un largo momento. Luego finalmente asintió. Secándose los ojos. Está bien. Pero proarticolo de que tendrás cuidado. Lo tendré. Dije. Tratando de tranquilizarla. Aunque no estaba seguro de creerlo yo mismo. Después de que Connie se fue. Me senté a la mesa mirando la carpeta que tenía delante. Este era el tipo de evidencia que podría derribar a Carlyle. Willie y Tammy de un solo golpe. Pero también era el tipo de evidencia que podría hacer que nos mataran si no teníamos cuidado. Cogí el teléfono y llamé a Peter. Art. ¿Qué está pasando? Respondió. Con voz tensa. Tengo las pruebas. Dije. Con voz baja. Todo. Connie me las trajo. Peter guardó silencio por un momento. Bien. Pero tenemos que movernos rápido. ¿Cuál es el plan? Pregunté. Sabiendo ya que lo que viniera después iba a ser peligroso. Tengo algunas personas de confianza trabajando conmigo en esto. Dijo Peter. Vamos a llevarlo al fiscal del distrito. Pero tenemos que tener cuidado. La gente de Carlyle está en todas partes. ¿Y si se enteran de esto antes de que podamos llevárselo al fiscal? Estamos jodidos. Asentí. Aunque no podía verme. ¿Qué necesitas que haga? Mantén la cabeza baja. Dijo Peter. No hagas ningún movimiento hasta que te dé el visto bueno. Y por el amor de Dios. No dejes que nadie más sepa sobre esto. No hasta que lo tengamos en las manos correctas. Entiendo. Dije. Mi mente ya corriendo con las posibilidades. Peter colgó y me quedé sentado allí en la silenciosa cocina. Con el peso de la situación presionándome. Teníamos las pruebas. Pero estábamos caminando por la cuerda floja. Y un movimiento en falso haría que todo se derrumbara. Los días siguientes fueron un borrón de tensión y ansiedad. Mantuve un perfil bajo. Evitando el taller y quedándome cerca de casa. No podía permitirme que me vieran. No mientras Peter trabajaba para tener todo en su lugar. Cada vez que sonaba el teléfono. Mi corazón daba un vuelco. Temiendo que fueran malas noticias. Finalmente. Tarde una noche. Llegó la llamada que había estado esperando. Es la hora. Dijo Peter. Con voz tranquila pero urgente. Tenemos una reunión con el fiscal del distrito mañana por la mañana. Necesito que traigas la carpeta. Asentí. Sintiendo que el peso de la situación se cernía sobre mí. ¿Dónde nos vemos? Hay una casa segura a las afueras de la ciudad. Dijo Peter. Te enviaré la dirección. Estate allí a las 9 de la mañana en punto. Y asegúrate de que nadie te siga. Lo haré. Dije. Mi mente ya corriendo con la logística. Peter colgó y me recosté. Respirando hondo. Era esto. El movimiento final.
Si todo iba según lo planeado. Para esta hora mañana. Carlyle, Wiley y Tammy enfrentarían cargos graves. Y finalmente podría empezar a dejar atrás esta pesadilla. Pero siempre existía la posibilidad de que las cosas no salieran según lo planeado. Carlyle era peligroso y Wiley y Tammy estaban desesperadas. Si se enteraban de lo que estábamos haciendo, no dudarían en detenernos por cualquier medio necesario. No dormí esa noche. Me senté a la mesa de la cocina mirando la carpeta, repasando todo en mi mente. Esta era la culminación de años de traición, manipulación y mentiras. Y ahora tenía la oportunidad de acabar con todo. A la mañana siguiente, salí temprano de la casa, con la carpeta guardada de forma segura en mi chaqueta. Conduje con cuidado, tomando carreteras secundarias para evitar que me vieran. Llegué a la dirección que Peter me había dado, una casa pequeña y anodina en las afueras de la ciudad. El coche de Peter ya estaba allí, aparcado en la parte de atrás. Aparqué a su lado y salí, con el corazón latiendo con fuerza. Peter me estaba esperando en el porche, con expresión tensa pero concentrada. ¿La tienes?, preguntó mientras me acercaba. Asentí y me di unas palmaditas en la chaqueta. Está todo aquí. Peter miró a su alrededor, comprobando los alrededores antes de hacerme un gesto para que lo siguiera adentro. La casa estaba vacía. Solo algunos muebles y algunas cajas apiladas en la esquina. Parecía un lugar que se había utilizado para reuniones como esta antes, tranquilo, apartado y fácil de desaparecer. Adentro. No estábamos solos. El fiscal del distrito, un hombre de mediana edad con cabello canoso y expresión severa, estaba sentado a la mesa. Levantó la vista cuando entramos. Sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras me miraba. ¿Es él?, preguntó el fiscal, con voz baja. Peter asintió. Este es Art. Él es el que tiene las pruebas. Metí la mano en mi chaqueta y saqué la carpeta, entregándosela al fiscal. La abrió y comenzó a hojear los papeles. Su expresión se volvía más seria con cada página que pasaba. Esto es sustancial, dijo el fiscal después de unos minutos, mirándonos a Peter y a mí. Si esto es lo que parece, podemos presentar cargos contra Carlyle y sus asociados. Pero deben entender que esto los convertirá en un blanco. Lo entiendo, dije en voz baja. Solo quiero que esto termine. El fiscal asintió. Cerró la carpeta y la colocó sobre la mesa. Procederemos con cuidado. Carlyle es un hombre poderoso y tiene muchas conexiones. Esto no será fácil. Pero con este tipo de evidencia, tenemos un caso sólido. Peter y yo intercambiamos una mirada. Ambos sabíamos que esto era solo el comienzo. Carlyle no iba a caer sin luchar. Y tampoco Wiley y Tammy. Pero por primera vez en años, sentí que teníamos una oportunidad real de derribarlos. La reunión duró otra hora mientras repasábamos los detalles del caso y los pasos a seguir. El fiscal estaba confiado, pero cauteloso. Y dejó en claro que debíamos tener cuidado a partir de ahora. Todavía había muchas partes móviles. Y hasta que los cargos se presentaran oficialmente, todos estábamos en riesgo. Cuando la reunión finalmente terminó, Peter y yo salimos al fresco aire de la mañana. Sentí una sensación de alivio, pero también una tensión persistente. La parte más difícil aún estaba por delante. Peter se volvió hacia mí mientras caminábamos de regreso a nuestros coches. Lo hiciste bien, Art. Esto va a cambiar todo. Eso espero, dije, sintiendo el peso de las últimas semanas presionándome. Lo hará, dijo Peter con firmeza. Carlyle no es invencible. Y Wiley y Tammy tampoco. Este es su juicio final. Asentí. Pero no pude evitar la sensación de que aún no estábamos fuera de peligro. Carlyle era poderoso y Wiley y Tammy estaban desesperadas. Si descubrían lo que estábamos haciendo antes de que se presentaran los cargos, vendrían tras nosotros con todo lo que tenían. Mientras conducía de regreso a casa, seguí mirando por el espejo retrovisor, casi esperando ver a alguien siguiéndome. Pero las carreteras estaban vacías. Y por primera vez en semanas, me permití esperar que tal vez, solo tal vez, finalmente los hubiéramos vencido. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. El fiscal se movió rápidamente, presentando la documentación necesaria y preparando el caso contra Carlyle.
Wiley y Tammy. Peter y yo nos mantuvimos en estrecho contacto, asegurándonos de estar listos para lo que viniera después. Entonces, una noche, justo cuando me sentaba a cenar, sonó mi teléfono. Era Peter. Han sido arrestados, dijo, su voz llena de una mezcla de alivio y agotamiento. Los tres, Carlyle, Wiley y Tammy, están bajo custodia. Dejé escapar un largo suspiro, sintiendo que la tensión se drenaba de mi cuerpo. Se acabó. Después de todos estos años. Después de todas las mentiras y manipulaciones. Finalmente habían sido llevados ante la justicia. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, todavía tratando de procesar la noticia. El fiscal está construyendo el caso, dijo Peter. Tienen suficiente para mantenerlos encerrados por un tiempo. Pero va a ser una pelea. Los abogados de Carlyle ya están tratando de resistir. Y Wiley y Tammy harán cualquier cosa para evitar la prisión. Asentí. Aunque no podía verme. Pero tenemos las pruebas. Las tenemos, dijo Peter. Y son fuertes. Pero aún no ha terminado. Tenemos un largo camino por delante. Sabía que tenía razón. Pero por primera vez en años, sentí que podía respirar de nuevo. Carlyle, Wiley y Tammy estaban bajo custodia. Y las ruedas de la justicia finalmente estaban girando.